Hola, hola, esta es una entrega más de la serie Introducción a la Electrodinámica y continuando con los operadores de campo, hoy es el turno para el laplaciano de un campo, el cual siempre se le trata como un simple operador ignorando su interpretación física. Así que eso haremos el día de hoy, entender físicamente el laplaciano de un campo, ya sea este escalar o vectorial. Entonces, te invito a que te quedes y que por favor continúes aprendiendo. Generalmente, en el estudio de los campos, nos encontramos con el operador laplaciano, que aparece cuando debemos determinar la divergencia de un campo vectorial, el cual es el gradiente de un campo escalar f. El producto de estos operadores nabla es lo que nos lleva al operador laplaciano, que es esto que vemos aquí. Esto sería lo que es el laplaciano de un campo escalar, aunque también es frecuente encontrar este operador actuando sobre un campo vectorial, como sería el caso de acá. De cualquier modo, vamos a entender el significado en ambas situaciones, tanto en campos escalares como en campos vectoriales. Así que mucha atención. Pensemos en un punto del espacio donde se determina el valor de un campo. Como ya lo he dicho en anteriores tutoriales, cuando analizamos los campos, en un punto realmente lo hacemos considerando la vecindad infinitesimal de ese punto. Así que en la vecindad de ese punto, el valor del campo no debería variar mucho, ya que es una vecindad infinitesimal, por lo que podemos definir un valor promedio del campo alrededor del punto que estamos considerando. Sabiendo esto entonces, podemos decir que el valor del laplaciano en un punto, por simplicidad voy a considerar primero el campo escalar y luego extendemos estas ideas al campo vectorial. Entonces decía que el laplaciano de un campo, en este caso escalar, es una medida del grado en que difiere el campo en un determinado punto del espacio del valor promedio del campo alrededor de ese punto. Y cuando digo alrededor me refiero a una vecindad infinitesimal. Repito para que quede claro. Es una medida del grado en que el valor del campo en este punto difiere del valor promedio del campo en la vecindad de este punto. De aquí podemos ver que si el laplaciano es una cantidad negativa, eso significa entonces que f es mayor que el promedio del campo alrededor de ese punto. Y esto nos indica que en ese punto hay una mayor tendencia del campo a concentrarse en dicho punto. Por esta razón fue que Maxwell propuso llamar al laplaciano del campo la concentración. Ahora, si el campo, nuestro campo f, en un punto es diferente del valor promedio del mismo campo en la vecindad, entonces algo localizado en ese punto debe causar tal cambio. Y ese algo, el cual causa ese cambio, ya sea porque lo incremente o lo decrezca en el punto en cuestión, puede ser considerado como una fuente del campo. Un ejemplo de esto es la densidad de carga electrostática, que en un punto del espacio causa una concentración del potencial electrostático, dado por la ecuación muy conocida que es. Entonces aquí, como vemos, tenemos que el laplaciano del potencial electrostático es negativo, lo que significa que el valor del campo en el punto donde se está calculando este laplaciano tiende a concentrarse, es mayor que el valor promedio del campo alrededor de ese punto o en su vecindad infinitesimal. Vale mencionar que un decrecimiento de la concentración ocurre cuando el laplaciano del campo es positivo. Ahí es todo lo contrario. En ese caso, o sea, si el laplaciano de f es mayor que 0, pues claramente tenemos que el valor promedio del campo alrededor del punto es mayor que el valor del campo en el punto donde se está evaluando. Y por lo tanto, la tendencia es no tener una concentración del campo en el punto donde se está calculando el laplaciano. Ahora, si tratamos con un campo vectorial, entonces el laplaciano indica la diferencia, ya sea de la magnitud o de la dirección del campo en un punto, del valor promedio de su dirección y magnitud. Entonces, en resumen, lo que tenemos es que el laplaciano es una medida de la concentración del campo en un punto. Y esa concentración es debida a la existencia de una fuente, como en el caso del potencial electrostático, es un ejemplo en el cual pues la fuente son las cargas eléctricas. Bien,
Ahora lo que voy a hacer es demostrar a través de un procedimiento sencillo que todo lo anteriormente dicho es válido. Y todo es válido si logramos probar que el laplaciano es la diferencia entre el campo y el valor promedio del campo alrededor de un punto que estamos considerando. Para eso consideremos el valor del campo en un punto P de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Por simplicidad, el campo es escalar y además la vecindad del punto serán todos los puntos al interior y sobre la superficie de una esfera de radio r. Esta esfera, por supuesto, se encuentra centrada en el punto P. Por todo lo anterior, el valor promedio del campo pues viene definido a través de la siguiente integral. Vale, esto es una simple definición que se deriva del teorema del valor medio de una función continua, en este caso en el espacio R3. La única novedad aquí es que estoy tomando el límite cuando R tiende a 0. Y eso lo hacemos porque nosotros estamos analizando una vecindad infinitesimal. Es decir, nuestro volumen, que es 4/3 de pi r al cubo, cada vez lo vamos haciendo tender a 0 para estar en esa vecindad infinitesimal. Esa es la razón por la que aparece este límite en la definición del valor, del teorema del valor medio de una función continua. Entonces, como dije, estoy considerando que esta función es continua, como también lo son sus derivadas. Entonces, como estamos considerando una vecindad infinitesimal, el campo puede ser expandido en una serie de Taylor. Y el comportamiento del campo en la región considerada, que es nuestra región infinitesimal, será prácticamente el mismo que la función original o que el campo original. O más fácil aún, en lugar de una serie de Taylor, utilicemos una serie de Maclaurin, que es lo mismo que una serie de Taylor, solo que expandida alrededor del origen. Es decir, que vamos a considerar que el punto P está en el origen. En ese caso, pues la expansión queda de esta forma. Tendremos entonces que f de x, y, z, pues será expandida alrededor del punto o del origen, que es 0,00. O sea, tendremos 0,0, la función evaluada en el origen, más la variación de la función con respecto al eje x en x, más la variación de la función con respecto a y por la variable y, más la variación nuevamente de la función con respecto a la variable z por z, y ahora vienen los términos de segundo orden. Entonces tendremos más 1 sobre 2 factorial y tendríamos más términos de orden superior. Bien, entonces esta es la expansión en serie de Maclaurin de una función multivariable. Tome en cuenta que estamos analizando una esfera infinitesimal. Por lo tanto, esta serie la podríamos truncar muy bien hasta segundo orden, ya que para órdenes superiores, pues cada vez van siendo términos despreciables debido a las potencias de las variables x, y y z. Entonces, esta función vamos a sustituirla en esta integral. Y pues el problema aquí sería resolver esa integral. Entonces, cuando sustituimos nos queda esta integral. La voy a escribir un poco más pequeña pues para que pueda caber. Entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, f promedio, vamos a separar un poco acá, tendremos que f promedio es igual al límite cuando r tiende a 0 de 1 sobre 4/3 de pi por r al cubo, la integral triple de la función, y la función pues tendremos es f evaluada en el origen, ¿sí? Voy a colocar solo 0, pero sabemos que se refiere a 0,00, ¿vale? Más vale, como dije, hemos truncado la serie hasta segundo orden. Los términos superiores son ignorados por cuenta de que cada vez más, en la medida que aumentan estos exponentes para las variables x, y y z, pues esos términos se van haciendo cada vez más pequeños. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es integrar sobre cada uno de estos términos. Por lo tanto, vamos a tener que saber cuáles son los límites de integración. Entonces nosotros sabemos que tenemos una esfera y pues la ecuación de una esfera viene dada por esta expresión, que sería r cuadrado más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, en coordenadas cartesianas, que es lo que estamos haciendo acá o considerando aquí,
Pues vemos que los valores de x van a variar según, pues bueno, simplemente es despejar aquí, es decir, hagámoslo aquí, x pues será igual a más o menos la raíz de r cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, raíz. ¿Ok? Estos serán los valores extremos para la integral con respecto a la variable x. Voy entonces a darle a estos límites un nombre, vamos a llamarlos a, ¿sí? Entonces aquí tendré más o menos a, para pues colocar aquí que la integración en x va a ser desde menos a hasta a. Entonces cuando nos toque también evaluar la integral en y, pues ya hemos incluido en la primera integral el valor de y, así que el límite acá para y, vamos a llamarlo b, vamos a llamarlo así, a ver, voy a colocar aquí b, que son los límites de y, de la variable y, pues será más o menos r cuadrado menos z cuadrado, raíz. ¿Ok? Y para z, pues ya en esta integral ya hemos incluido la variable z, entonces simplemente en el caso de z, vamos a llamar este límite para z, c será más o menos, bueno, ya hemos incluido z, entonces tendremos aquí la raíz de r cuadrado, que en ese caso es más o menos r. Por lo tanto, entonces aquí tendremos. Bien, entonces con estos límites de integración, ahora pues es más fácil resolver esto porque yo puedo hacer uso de estos teoremas de integración, que son la integral de una función, digamos f de x, cuando se evalúa desde menos a hasta a. Si la función es impar, entonces esta integral me daría 0. Si f de x es impar. Y sería 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x si f de x es una función par. Así que con esta definición pues podemos entonces descartar varias integrales. Por ejemplo, miremos aquí. Cuando integremos con respecto a x, entonces x, estos son valores constantes porque estas son funciones. Cuando expandimos esta función, es decir, el campo, estas derivadas eran evaluadas en el punto alrededor del cual hacemos la expansión, es decir, en 0. Entonces esto ya está evaluado, esto sale de la integral, así que lo único que estamos integrando es la función x. ¿Vale? Es una función impar, x es una función impar. Así que cuando yo haga esta integral con respecto a dx, esto pues me dará 0. Lo mismo va a suceder con la variable y. Cuando integre con respecto a y, pues y es una función impar y aquí tenemos límites que van de menos b hasta b, pues tendremos que esto también es 0. De igual manera, esto de acá. Caso diferente es cuando evaluamos la función x cuadrado, que ya es una función par. De la misma manera, y cuadrado y z cuadrado. ¿Sí? Pero estas de acá, ¿sí? Cuando yo integre esto, pues aquí me toca integrar la función x, que es una función impar. Y aparte también la función y, que es una función impar. Así que, dado por este teorema, pues estas integrales también no contribuyen. Es decir, todo esto me daría 0. ¿Vale? Así que nada más me quedo con estas de acá, que serían esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Entonces, pues, toda mi integral pues, se ha resumido a lo siguiente. Bien, bueno, es claro que aquí pues f de 0 es una función constante y básicamente pues la integral de volumen sería sobre el elemento de volumen diferencial. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener aquí es nuevamente el volumen de la esfera que estamos considerando. O sea que esto será igual al límite cuando r tiende a 0 de 1 sobre 4 tercios de pi r al cubo. Como dije, esto me daría, sale de la integral f de 0 y me queda la integral de este elemento diferencial. Pero como sabemos, eso simplemente me va a dar el volumen. O sea que esto es 4 tercios de pi por r al cubo. Más
la integral de todo esto de acá. Tendríamos aquí integral triple, pues ya sabemos los límites. De segunda, bueno, escribamos esto rápido, lo voy a hacer aquí, ya ustedes saben. Bueno, simplemente voy a reescribir. Bien, básicamente resolver una de estas integrales pues es resolver cualquiera de las tres, así que basta con resolver una. Yo no voy a gastar tiempo resolviendo una integral de esta, pues ya yo la hice por ahí, tengo el resultado, pero la voy a dejar de tarea para ustedes, para que repasen pues cálculo multivariable. Entonces tan solo voy a colocar el resultado de una de esas integrales, porque será la misma para todas. Así que lo voy a colocar por aquí aparte. Entonces, por ejemplo, la integral triple de x cuadrado por dx por dy por dz, y ya sabemos, conocemos los límites, es menos a hasta a, que repito, es estos son los límites, menos b hasta b y de menos r hasta r. Esta integral pues me daría simplemente 4 sobre 15 pi r al cubo. Y como dije, pues estas integrales, tanto para y cuadrado como z cuadrado, pues van a ser tienen la misma estructura, por lo tanto, pues van a dar el mismo resultado. Así que finalmente tenemos que el valor del campo promedio es igual al límite cuando r tiende a 0, de 1 sobre 4 tercios de pi r al cubo, todo esto multiplicado por la función evaluada en 0, en fin, todo esto de acá. Y pues ya viendo esto, pues esto de aquí es lo que nosotros conocemos como el operador nabla cuadrado, ¿no? Actuando sobre f, es decir, esto es el laplaciano sobre el campo escalar f. Y pues ya solo nos queda hacer las simplificaciones, como por ejemplo, esto de aquí cancela con esto. Aquí haciendo la simplificación adecuada, pues me queda que esto quedaría pues de esta forma. Bueno, ya finalmente tendremos que el campo promedio es equivalente, pues nada de esto va a depender de r, así que pues ya omito el límite de r tiende a 0, y pues lo que me queda aquí es simplemente el campo evaluado en el origen. Recordemos que el origen es 0,0,0, y aquí me quedaría más, haciendo la simplificación adecuada, pues ahí me queda 1 sobre 10 del laplaciano de la función f. Para pues finalmente obtener que el laplaciano de f, voy a colocar aquí 1 sobre 10, es igual al valor medio del campo menos la función o el campo evaluado en el origen. Pudo ser aquí realmente cualquier punto. Es decir, en términos más generales, pues esto nos quedaría simplemente x0, y0 y z0. Este factor aquí pues es simplemente una constante, nada importante. Quiero decir que no me cambiaría a mí la interpretación física del laplaciano, que como hemos dicho es una medida del grado en que difiere el campo en un punto del valor promedio del campo alrededor o en la vecindad infinitesimal de ese punto. Así que amigos, esto es todo, y pues yo espero que ahora sí tengan una visión más clara de lo que es o lo que significa el laplaciano de un campo. Entonces, no siendo más, yo me despido y nos vemos hasta un próximo tutorial.